América se honra aún más presentando lo que en definitiva es algo que ha acontecido hace muchos años y no ha tenido la suficiente propaganda para poder saber que existen personajes que están preocupadísimos por la fe, por la libertad religiosa y por predicar las cosas de Cristo. Hoy para mí es un placer y le doy la bienvenida a nuestro predicador Mario Félix Llorente, que ha venido de Virginia y es parte también de la organización de este evento, pero me parece que es importante y me siento contento de tener la oportunidad de brevemente decirles a ustedes que tenemos la suerte de tener a un señor que responde al nombre de Theo Babun. Creo que todos ustedes le conocen. Theo Babun es un seleccionado de Dios. Theo Babun, tengo el honor de conocerle hace mucho tiempo. Yo, como es natural, pues soy mayor que él, pero le conocí a él siendo muy joven y conozco a toda la familia Babun. Esa familia es una representación de lo que era la sociedad cubana en la época antes del desastre de 1959. La familia Babun fue importantísimo en hacer aquel cambio que todos esperábamos en Cuba. Estoy hablando de 1959. Y luego después, ya sabemos la historia y no la vamos a hacer de nuevo, pero todos tuvimos que salir al destierro. Y entre ellos, como es natural, la familia Babun salió al destierro también. Theo entonces era un muchacho. Su papá, Tofi Babun, y la familia Babun establecieron una corporación aquí que se llama Antillean Marine. En aquella época, ya estamos hablando de 1961, 62, en la década del 60. Theo Babun era un muchacho. Bueno, yo también era muy joven en aquella época, pero creo que tenemos la suerte y todos los que estamos aquí presentes es importante. Y hoy, qué bueno que me ha tocado a mí darle el agradecimiento y la bienvenida, no solamente a Mario Félix y a todos los demás, sino también a esta formidable organización que Theo Babun ha desarrollado a través de los años para poder ayudar y dar esa ayuda espiritual que tanto necesitamos los seres humanos. Es por eso que hoy deseo agradecer a todos ustedes que hayan concurrido para ver la presentación que se va a hacer aquí esta noche. Muy bienvenidos todos ustedes. Gracias. Gracias, Diego Soto. Bueno, buenas noches nuevamente. Gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros en la presentación de este importante trabajo. Cuba Crucis, Fe y Libertades Fundamentales. Yo soy Karen Caballero y para mí es un honor poder estar aquí con ustedes presentando a los realizadores y participantes de este documental, que antes de profundizar en quiénes son, diré que son cubanos que siempre he admirado por su valor, su dignidad y su coherencia. Cuba Crucis, Fe y Libertades Fundamentales, creado por un equipo liderado por el periodista independiente cubano Joel Suárez. Joel nació en La Habana en 1990. Es autor de libros de no ficción como La Otra Isla, finalista beca Michael Jacobs 2016 e International Book Latino Award 2019. También es autor de En esta ribera mi cuerpo, mención premio Casa de las Américas 2018 y El soplo del demonio. Además, Violencia y pandillerismo en La Habana, traducido al inglés y al italiano. Sobre el documental, en mi opinión, es fundamental para exponer y documentar la realidad de la falta de libertad religiosa que, en base a hechos, existe en Cuba. Un documental que es un testimonio esencial sobre la realidad cubana de la historia reciente. Ahora quisiera agradecer a las ONGs Outreach Aid to the Americas y a Theo Babun,
al Instituto Patmos y a Inspira América y el Museo Americano de la Diáspora Cubana. También a Tony Cortés, con Cachita Universal Studios, y a Real Café. A todos, muchas gracias por hacer esto posible. La pregunta de hoy. Gracias. La pregunta que todos nos hacemos hoy continúa siendo: ¿realmente existe en Cuba libertad religiosa? La respuesta la dejaré para nuestros panelistas de hoy. Pero yo, como cubana y como periodista, puedo citar solo algunos ejemplos de los tantos hechos reales de cómo el religioso que en Cuba no acepta adaptarse o pertenecer a los mandatos e ideología de la dictadura es reprimido y constantemente hostigado. Algunos de estos ejemplos están muy cerca, están hoy aquí entre nosotros. Durante todos estos años que he ejercido el periodismo, he tenido el honor de entrevistar a líderes religiosos, como el pastor Alain Toledano Valiente, como el pastor Mario Félix Leonard Barroso, y a su esposa, Joaxis Macheco. Los entrevisté estando ellos en Cuba y yo seguí desde aquí sus realidades. Lamentablemente, realidades adversas en las que tuve que reportar, por ejemplo, como a Toledano Valiente, Valiente como su apellido. La dictadura le derrumbaba templos una y otra vez. Templos que únicamente acogían a feligreses que la seguridad del Estado cubano, pues, derrumbaron. También la vivienda del pastor, la de su familia, y arrestaron a líderes y feligreses. Otro ejemplo vivo que se encuentra hoy entre nosotros es la familia del pastor Mario Félix Leonard y su esposa Joaxis Macheco Suárez. Nunca olvidaré el momento en que la seguridad del Estado cubano arrestó a Mario Félix durante la visita del expresidente Barack Obama a Cuba, solo porque había salido a la calle. Nunca olvidaré la dignidad, el valor y la entereza que mantuvo Mario Félix durante este abusivo y arbitrario arresto. Nunca olvidaré los gritos desesperados de su esposa, Joaxis, quien en medio de la desesperación y la impotencia del momento le pedía tranquilidad a su esposo y le pedía que mirara y pensara en su pequeña hija, una niña pequeña que también tuvo que presenciar la horrible escena del poder abusador de un Estado totalitario contra una pequeña y pacífica familia, que lo único que hizo fue ejercer su fe y pensar libremente. Hemos visto cómo sacerdotes católicos también han sido muy reprimidos por tener el valor de hablar libremente dentro del totalitarismo y ponerse del lado de los más necesitados. Hemos visto cómo la represión contra religiosos se ha extendido a Venezuela y Nicaragua, donde hoy están encarcelando a sacerdotes. En resumen, la ausencia de libertad religiosa tiene como base principal el establecimiento de un sistema totalitario. El castrismo identifica a las religiones y sus instituciones como enemigos del control oficial. La política de adoctrinamiento en las escuelas obliga a despojar a las iglesias de sus medios y labor educativa. Los totalitarismos necesitan despojar al ser humano de su creencia en Dios. Necesitan quitarles su fe en algo que trasciende al ser humano. Finalmente, mencionaré el nombre de un pastor que hoy permanece encarcelado injustamente en Cuba, a quien por participar en las protestas masivas del 11 de julio en la isla, fue sentenciado a 7 años de cárcel y se ha reportado que ha sido maltratado y humillado en prisión. Él es el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, uno de los más de 700 presos políticos que hoy todavía hay en Cuba y que sí, hay que mencionarlos con nombres y apellidos. Y hay que denunciar la realidad que enfrenta el pueblo cubano a diario. Todo esto y más lo aborda este documental, Cuba Crucis, que luego presentará Joe Suárez, quien por ejercer el periodismo independiente y libre dentro de Cuba, por ejercer su derecho a la libertad de expresión dentro de Cuba, también ha sido objeto de persecución y acoso, interrogatorios y de prohibiciones para viajar fuera de Cuba, su país. Hoy, afortunadamente, puede estar físicamente aquí con nosotros. Antes de darle la palabra, pues quiero describirlo desde el punto de vista humano, que es tan o más impresionante que el profesional. Porque por lo que he podido conocer sobre ello en la distancia, he podido ver a un joven valiente, talentoso e inteligente, que por iniciativa propia fue investigando y aprendiendo sobre la realidad de Cuba y el mundo, y así, en base a lo que aprendió por sí mismo, a su estudio, análisis y reflexión, llegó a pensar por sí mismo totalmente alejado del adoctrinamiento comunista que existe en Cuba. Joe es ejemplo de libertad individual, de dignidad y coherencia.
Y lo más lindo de ello es que es un gran padre de familia y es una familia hermosa. Y todo eso merece nuestro profundo respeto y admiración. Ahora presento el documental, veámoslo y luego vendrán estas personas de las que he hablado aquí hoy. Gracias. El 11 de julio de 2021, Cuba vivió las mayores protestas pacíficas en lo que va de siglo. Miles de cubanos, en medio de la pandemia del COVID-19, reclamaban algo desterrado de la isla: libertad. Rechazo totalmente la postura del presidente de Cuba, a quien no elegí ni elegiría si pudiera votar. Se mostró como todo un dictador incompetente, patético y antipático. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Una petición genuina jamás permitirá a un creyente coartar, impedir, intimidar y mucho menos reprimir a otra persona por expresar sus sentimientos. Junto a los ciudadanos salieron líderes religiosos y días después intercedieron por los detenidos, y varias instituciones condenaron la violencia contra los manifestantes. Muchas familias que están llorando ahora mismo, muchas familias, y entre esas familias hay dos familias pastorales. Fue un momento importante para una nueva generación de líderes religiosos, involucrándose cada vez más en la vida política del país, rompiendo el mito enconado por el totalitarismo de que los creyentes no se meten en política. Es decir, que tener una fe te invalida de ofrecer tu visión del mundo y actuar cívicamente en concordancia con él. He pasado meses conversando con cubanos de varias procedencias, algunos creyentes, otros no, sobre cómo la falta de libertades individuales de todo tipo afecta el vivir a plenitud la fe. La pandemia del COVID-19 se expandió rápidamente por el planeta, llegando a Cuba en marzo de 2020. El saldo de casi 7.500 muertos reportados oficialmente hasta octubre de 2021 y su golpe a la planificada y centralizada economía de la isla desmoronó aún más las ruinas en las que el socialismo convirtió a la perla del Caribe. A la par aumentaron las ya duras restricciones a las libertades individuales, entre ellas la de libre reunión. Los sitios de culto abrieron sus puertas a encuentros de manera esporádica hasta septiembre de 2021. En esa fecha, finalmente, se permitieron las celebraciones religiosas con aforo limitado. Pero no solo la libertad de reunión ha sido restringida durante el conflicto, sino también la de movimiento, mediante una lista negra, la de los regulados. Después de opositores y periodistas, los líderes religiosos eran el grupo que el régimen de La Habana más regulaba por sus posturas contestatarias. Si bien algunos creyentes han entrado y salido de la lista de manera arbitraria, otros permanecen por años recluidos en la isla. Desde que en febrero de 2020 un oficial de la seguridad del Estado, la Policía Política Cubana, me informara que estaba regulado por mi trabajo reporteril, cada metro de costa es un barrote. La isla es una gran prisión. Sin embargo, el régimen cubano se niega a reconocer públicamente la existencia de regulados por motivos políticos.
Hay varios activistas, disidentes, periodistas que se han quejado de encontrarse regulados cuando tratan de salir del país, es decir, de poder viajar. ¿Cuál es la justificación de esta medida? No lo sé, habría que conocer caso por caso. 7 de diciembre vuelvo a presentarnos y cuando me llegue nuevamente me vuelven a retirar el pasaporte y vamos a hacer y sale lo que dicen que usted sabe que usted no puede viajar. No hay por qué estar regulado, no hay que movilizar la regulación. Lo más que los funcionarios del catrismo hacen es mandarte de una oficina a otra, hacer un papeleo, traer un encarte, traer no sé qué, pero al final no hay ninguna respuesta porque esto es seguridad del Estado, la policía política. No tengo forma de esclarecer cuánto tiempo va a durar esta regulación. Nuestro pastor Alejandro Nieto, presidente, fue una persona que estuvo regulada por 10 años. Es decir, que era un agente de la CIA y que por lo tanto estaba regulado. Nunca hubo pruebas con respecto a eso. Sí puede haber un proceso para defenderse. El hecho de que sea algo inconstitucional que va a controlar las libertades tuyas es otra opción que te permite defenderte. Ahora, ¿encontraremos algún tribunal que nos respalde cuando hacemos el proceso? El catrismo utiliza represión preventiva, ¿no? Que ellos tratan de usar menos violencia posible para mantener su imagen a nivel internacional y regular a una persona, al esposo y a la esposa no, significa que la esposa va a tener un poquito de miedo, va a cuidarse un poquito más, incluso se van a creer que si ellos se portan bien te van a quitar la regulación. Pues la otra razón que puedo tener es que regulo a estos pastores para tratarlos de coaccionar a que se vayan del país. Es una voz disidente que ya no está en Cuba. Es un castigo a pensar diferente, ¿no? Un castigo como ciudadano y derecho como ciudadano. Y bueno, estoy en busca de la verdad todavía. Si el drama de no poder salir de la isla es duro, otro semejante es el de no poder volver. Joaxis Marcheco, periodista y líder bautista, salió al exilio en 2016 por su posición cívica contra la dictadura, mientras ejercía el pastorado junto a su esposo en Tahuayabón, provincia de Villa Clara. En el año 2011, mi esposo conocía a un opositor en Santa Clara. El nombre de este opositor es Juan Wilfredo, o era Juan Wilfredo Soto García. Y mi esposo, pues, de alguna manera, realizaba la labor pastoral con esta persona. Una tarde se encuentra en el camino con Juan Wilfredo Soto García, quien le dice: pastor, la policía uniformada en el parque de Santa Clara, en el parque Vidal de Santa Clara, le había caído a tonfazos a aquel hombre, un hombre enfermo. Mi esposo enseguida toma acción y lo que hace es publicar lo que le acaba de decir Juan Wilfredo Soto en su cuenta de Twitter. Él emite un tweet en el cual informa lo que ha sucedido, que la policía uniformada ha dado golpes a este hombre enfermo y que le ha dicho así: me han matado. Haber emitido aquel tweet en el cual él informaba al mundo entero que la policía había golpeado a un hombre que 2 o 3 días después moría, precisamente debido a los golpes, había marcado definitivamente a nuestra familia, y a partir de ese momento ya no tendríamos más paz. Joaxis y Mario Félix Llonar, su esposo, fundaron el Instituto Patmos para monitorear las violaciones a la libertad religiosa en la isla. Las actividades que realizaban, vinculando a importantes líderes por la libertad, como el también bautista Oscar Elías Bisset, y la influencia que ganaban en la comunidad, llamaron la atención del régimen. Hubo un ataque perenne del sistema contra nosotros y contra la iglesia. Sus miembros eran llamados por agentes de la seguridad del Estado para alertarlos en nuestra contra. Les decían que no podían seguir yendo a esa iglesia porque esa iglesia estaba siendo pastoreada por un contrarrevolucionario, y que si ellos seguían yendo, pues de alguna manera iban a ser perjudicados. Muchos de esos miembros dejaron de asistir a nuestra iglesia, se apartaron, dejaron incluso hasta de darnos el saludo cuando nos veían. En varias ocasiones mi esposo fue detenido. Se rodeaba el templo en pleno culto, y cuando el culto finalizaba, ellos entraban, sacaban a mi esposo, le decían que tenía que acompañarlos, o sencillamente muchas veces le decían que tenían órdenes de vigilarlo porque él no podía salir de su casa. Cuando mi esposo ejercía su derecho a la libertad y sencillamente salía para ir, entonces lo capturaban entre varios, lo montaban en una patrulla y se lo llevaban para cualquier parte. Nunca sabíamos para dónde exactamente. Lo captaban, porque no hay otro modo de
de decirlo, y lo detenían durante horas o durante días. El celo del castrismo por el espacio público es constante, precisamente porque no entiende Cuba como un país, sino como una finca de la casta política. El Instituto Patmos ha sido hostigado, entre otras razones, por ocupar parte de ese espacio público. Y esa clase de historia se repite hoy entre individuos que intentan vivir su credo político o religioso más allá del fuero interno. Primero tenemos que entender que como un artista independiente, tú no tienes derecho de ningún tipo a presentarte, solicitar un teatro, un estadio o una plaza. Necesitas una representación que vendría siendo una disquera o una empresa musical, pero es que como cristianos tampoco tenemos una empresa que nos represente. Estamos aquí en el totalitarismo castrista y el espacio público está tomado totalmente, no valga la redundancia, por los castros. Obviamente tú no tienes espacio para hacer nada ni libertad absoluta en ningún sentido. Yo lo que digo es, Miami, lo digo aquí, porque yo soy un hombre libre, yo digo lo que sea en cualquier lugar y a la hora que sea, yo la gorda ahí. Gorky Águila es un artista contestatario icónico en la isla. Desde su entendimiento libertario agnóstico, cree que el espacio público debe ser accesible a todos los ciudadanos, más allá de una preferencia ideológica, donde caben desde la fe hasta la política. No tienes ningún tipo de dinámicas para tú hacer tus proyectos ni mostrar tu libertad personal, ya dígase como la que tú te referías, religiosa, artística, en ningún sentido. El espacio público, podemos decir de forma general, es aquel espacio, el ámbito físico compartido con todos, es decir, se opone a lo privado. En este sentido, una de las cosas que presupone el buen uso del espacio público es la libertad de pensamiento, es decir, para que haya un diálogo racional verdaderamente equilibrado de distintos grupos sociales con distintas concepciones del mundo, hay que tener de base la libertad. En un principio de la catástrofe esta del error del 59, el castrismo se opuso a la iglesia, porque entre otras cosas la iglesia no colaboró lo suficientemente como él quería, ¿no? Que se le uniera a él, manipularla. Únicamente si eres una iglesia que está metido dentro del engranaje institucional de él, es que te va a dejar, obviamente filtrando todo lo que tienes que decir. Por ahí para allá. Las instituciones religiosas presentan una cosmovisión alternativa, digamos, al discurso oficial, a la visión hegemónica de la cultura que existe en nuestro país. Y eso representa, digamos, quizás un peligro porque puede crear tensión cultural, puede crear tensión en la opinión pública, no necesariamente con un discurso frontal, pero sí alternativo, digamos, al discurso dominante. El partido primero ocupado en primer lugar. Aquí el que no se vende bien se deja comprar, donde la salud es gratis. Igual tienes que pagar, si no la pensión que muere y mueres en el hospital. El intento, he hecho los papeles para los hermanos ahí, también busqué la manera de entrar a la agencia de rap, pero a ver, no tenía una respuesta, se supone que tienes que darte una respuesta. Yo sé que simplemente el hecho de tú llegar a presentar tu trabajo con letras cristianas es más que un obstáculo para que no te permitan acceder a este tipo de plataformas. Una de las cosas fundamentales en mi experiencia personal como tal ha sido la escuela bíblica de verano, la Universidad que existía el Bautista del Cerro, y la distribución de tratados, póster, invitaciones al evento de la escuela bíblica de verano, que incluso provocó, digamos, problemas de índole personal, incluso legales para algunos líderes del ministerio infantil de mi antigua iglesia. También tenemos, por ejemplo, el caso de la campaña Voy para Transformar de 2017, que presentó, digamos, grandes obstáculos desde el punto de vista legal y relacionados con la ocupación del espacio público. Si van a tener que matar, prefiero morir antes de fabricar. Nosotros estamos dispuestos a callar. Mi principio me voy a entregar. También tengo en mi experiencia personal cuando vino el grupo dominicano de adoración Gracia Soberana, de esa Iglesia Internacional de Pastor Miguel Núñez, que tuvieron problemas, que se quería realizar un concierto, un teatro público, no religioso, digamos que no es un espacio religioso, un espacio público, y no les fue permitido. Finalmente tuvo que hacerse en una pequeña iglesia. Mi papá es músico profesional y él fue a uno de los programas de la televisión y lo primero que le dijeron fue llamándole la atención y le dieron una cartilla antes de empezar que no podían mencionar a Jesús, que no podían hacer ningún tipo
de manifestación religiosa. Una de las experiencias que me he contado ha sido en mi transcurso por los institutos universitarios, específicamente el Instituto Universitario de Vocaciones de Ciencias Exactas, la de Play, y en el caso del Instituto Universitario de Vocaciones de Ciencias Exactas, pero de Villar en estos Cheva, donde mi experiencia como cristiano fue un poco, digamos, aventuresca, por decirlo de alguna forma, pues teníamos que estarnos respondiendo a los profesores para reunirnos los grupos de cristianos, para leer la Biblia incluso. De hecho, había algunos directivos hasta que les molestaba y tuvieron muchos problemas algunos cristianos por tener la Biblia en el aula, quizás abajo de la mesa, cosas así. Entonces, nada, es parte también de una experiencia negativa en lo que es la vida de los cristianos en espacios públicos, que las escuelas en Cuba son públicas. Entonces, todo tipo de grupos sociales derecho dentro de ese espacio a expresar sus creencias y a desarrollar su vida con sus creencias, ¿no? Se me quedó bien grabado tu concepto de revolución, como mucho más doctrinal. Por eso en esta canción aprovecho mi derecho de libertad de expresión para saber por qué los cristianos no salen en televisión. Viva la revolución, claro, dale, vamos, viva. Revolución es cambio, sin un cambio se derriba. Tenemos que hacer algo, todo está para atrás arriba. No quiero que mi hijo nazca en un país sin perspectiva. Desde 1959, Cuba conoció el culto a la personalidad como nunca antes en su historia. Esto aumentó con la imposición oficial del socialismo en 1961, convirtiendo a Cuba en el templo de una nueva religión secular. Porque antes uno se quitaba la mitad del sueldo y era para la reforma agraria. Y porque ahora al contrario roban. Bueno, porque antes uno creía en esto como se cree en Dios, en una religión. Mientras las procesiones católicas, por ejemplo, eran prohibidas, Fidel y otros comandantes del régimen eran vendidos como nuevos reyes magos. Al igual que en la Revolución Francesa, el régimen cubano eliminó la fe e impuso la adoración a la diosa razón. Pero los sueños de la razón producen monstruos. Ante un mayor Estado, se minimiza la libertad del individuo, y en el caso cubano, sin un sistema de contrapesos y balance, tribunales independientes, una prensa que monitorea el poder, el único rumbo posible es el del totalitarismo. Pero los muros parecen estremecerse. Porque en Cuba no se persiguen delitos, en Cuba se persiguen ideales. Estamos orando para que se detenga la persecución, se detenga la violencia, se detenga el derramamiento de sangre. La violencia engendra violencia, los resultados son nefastos. Y después no podremos mirarnos a la cara. La libertad para creer no se trata solamente de tener un templo, sino del ejercicio pleno de la fe en sociedad. Hace unos años, el escritor cubano Rafael Almanza reflexionaba que sin libertad, con mayúsculas, Cuba no verá libertades de ninguna clase, incluida la de religión. Primero eso, libertad. Matando con oscuridad, matando, mintiendo y sometiendo gente. Y ya no puedo respirar, el aire huele muerto. Mi desierto todavía está reclamando. Y mi libertad. Dicen que a mí me paga el imperio. No se jodí. Los poder regulados por los alenados todo el imperio no me cree, porque usted la iglesia, yo le importo y no se pide nada.
Para recordar. Bueno, ahora invito a que se unan al escenario Joaquis, Alain y por supuesto Joe Suárez. En lo que ellos van acomodando, pues quiero agradecer también a la Alianza para la Libertad Global y Jason Poblet y KBC Media y Luis Leonel León. Ellos estuvieron a cargo de las grabaciones, las filmaciones en los Estados Unidos, también del subtitulaje, y también estarán a cargo de la distribución comercial. Muchas gracias. Bueno, Joe, ¿tú quieres mencionar unas palabras? Sí, voy a comenzar primero agradeciéndoles a todos por haber tomado de su tiempo para venir acá. Qué bonito reencontrarme con tantas caras y bueno, y conocer a otras personas, todos interesados en el tema Cuba, en el tema de la libertad religiosa. Les agradezco realmente que hayan venido acá para compartir con nosotros este momento. Yo he hecho algunas anotaciones para no digregar mucho, así que si me permiten voy a leer. A finales del año 2020, un amigo de mi iglesia y yo comenzamos a producir una serie web sobre violaciones a la libertad de conciencia bajo la tiranía socialista cubana. Estábamos en La Habana de la pandemia, pidiendo cámaras y luces prestadas, yendo de entrevistado a entrevistado con los teléfonos en modo avión para no ser rastreados por el régimen, y con una sensación de aventura mezclada con el temor a detenciones o decomisos. Pocas cosas en Cuba son tan llamativas para la dictadura como un joven, cámara en mano, preguntando sobre algo tan peligroso como la libertad. Mientras trabajábamos la serie, nos dimos cuenta de que el tema daba para más, para un documental,
Y así nació la idea de Cuba Crucis, 55 minutos, donde más de 20 voces exponen cómo las violaciones a las libertades individuales afectan el vivir a plenitud la fe. Por la pantalla pasan líderes religiosos, escritores, artistas, activistas pro derechos humanos, gente común que no tiene al Estado por un Dios y que se niega a arrodillarse ante el totalitarismo y ofrendar su vida al altar colectivista. Al año de trabajo, filmando y editando entre Marianao, El Cerro y Santiago de Las Vegas, muchos acá son cubanos, quizás están familiarizados con las localidades, pero están bien distantes. Tuvimos el placer de presentar en la ciudad de Camagüey el primer corte del documental. No olvidaré nunca la proyección en un segundo piso del reparto La Vigía, junto a una decena de colegas de la revista La Hora de Cuba y un valiente sacerdote llamado Castor Álvarez de Besa, seguro algunos lo conocen. Todos, aquella tarde, sentimos que le habíamos hecho un gol a la tiranía en su propia cancha. A inicios de 2022 seguimos perfeccionando el documental, gracias a consejos de amigos como Rafael Almanza y Luis Leonel León, aquí presente, hasta exportar el Cuba Crucis final, del que hoy han visto algunos minutos. Además, hermanos inspirados en el proyecto sintetizaron en una canción, Libres en Fe, su título, y la vieron aquí al final de los fragmentos seleccionados. ¿Qué significa? Ellos sintetizaron en una canción qué significa vivir acosado, limitado y reprimido por cuestiones de conciencia en el paraíso socialista. Cuba Crucis es apenas una muestra de cuántos presos entre las fronteras de la isla, los tristemente regulados, cuántos templos demolidos, cuántas familias separadas, creyentes detenidos, encarcelados, sufren en el país. Algunos han tenido el valor de compartir a cámara su dolor, otros han preferido el silencio. Y entre muchos de aquellos que prefieren callar, no prima a veces la cobardía, sino la vocación de sufrir callados para que una obra mayor se mantenga. Ellos también son héroes. Hay mucho estoicismo en la comunidad de fe, lo he visto, lo he vivido, y mucha valentía. No por gusto tantos líderes religiosos acompañaron a sus comunidades durante los levantamientos del 11 y 12 de julio de 2021. Uno de ellos sigue preso, condenado a 7 años. Ya Karen hacía referencia a él antes. Me refiero a Lorenzo Rosales Fajardo, a quien está dedicado Cuba Crucis. Agradezco el apoyo de cada miembro de OAA, Outreach Aid for the Americas, Cultura Democrática, Inspire America, el Instituto Patmos, Jason Poblete también. También aprecio que cada uno de ustedes nos acompañe hoy en este paradigmático lugar para los cubanos que aman la libertad. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está. Muchas gracias, Joe, por estas palabras y bienvenido. Bienvenido. Joaxis Macheco y el pastor Alain Toledano. Bueno, pues adelante, tienen la palabra. Y si quieren hacer preguntas del público, más adelante pasaremos a eso también. Buenas noches a todos. Tengo que decirles que me emocioné viendo este fragmento del documental. Creo que el trabajo de Joe Suárez ha sido muy importante, no solamente con este documental Cuba Crucis, sino con todo su trabajo periodístico y sobre todo porque Joe ha enfocado parte de ese trabajo precisamente en la libertad de religión. En un país donde no se respetan las libertades religiosas, la libertad de conciencia, es imposible que se respeten el resto de las libertades. Cada ser humano tiene derecho a creer en lo que estime creer o simplemente a no creer. Y si ese derecho es pisoteado, si se pisotea la conciencia del ser humano, pues sencillamente lo demás ya no tiene ningún tipo de importancia. En Cuba, y lo comentaba hoy con Joe, hay algo muy simple. Hay un sistema totalitario que sencillamente, si usted no va acorde a lo que él ha dictado, no importa en lo que usted cree, usted va a ser un target de ese sistema.
Si usted va acorde, de todos modos también el sistema va a tener el ojo puesto encima de usted todo el tiempo, pero igual se le pueden admitir ciertas prebendas, ciertas cuestiones. No importa cuál es la religión que usted practique, puede ser un cristiano católico, un cristiano evangélico, un abacuá, puede ser un musulmán, puede ser un judío. Si usted no va acorde a lo que ha dictado el sistema le va a ir encima, al punto de que puede hacer lo que ha hecho con el pastor Rosales. Lo puede encarcelar, lo puede desaparecer, lo puede matar o sencillamente lo puede echar de su propio país. La mayoría de esos pastores que ustedes vieron dando su testimonio en el documental ya no están dentro de Cuba. La mayoría han tenido que huir, literalmente hablando, huir, porque es sencillamente usted se queda allí y va a prisión o sabrá Dios qué le puede pasar, o usted sale huyendo literalmente del país. En Cuba se violan todas las libertades, todas. La libertad en general se viola en Cuba, pero la libertad de creencia, la libertad de religión, la libertad de conciencia es violada constantemente, desde el hecho de instituciones que son penetradas todo el tiempo por el Partido Comunista, por la seguridad del Estado, hasta sencillamente una oficina que está allí, que radica allí en el Comité Central del Partido Comunista, que es la que rige todo lo que las iglesias o cualquier otro tipo de entidad religiosa puede hacer o no hacer dentro del país. Si usted se sale un poquito de esa norma, pues entonces va a tener muchos problemas. Lamentablemente, los tres que estamos sentados aquí, Joe, que es el realizador de este documental, el pastor Alain Toledano Valiente y yo, pues nos salimos de esa línea y por eso tuvimos problemas dentro de Cuba y por eso estamos aquí hoy. Nos hubiera encantado quedarnos dentro de la isla, trabajando allí con nuestros feligreses, trabajando con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pero lamentablemente tuvimos que salir porque era el destierro o la prisión, la muerte, la persecución, cualquiera de esas cosas. Preferimos el destierro. Así es Cuba y creo que este documental de Joe, te felicito. Francamente te felicito. Creo que el documental de Joe pues ha reflejado muy bien esa lamentable y triste realidad. Desde niño tenía miedo. Desde muy pequeño crecí sin la protección de mi padre, que no lo conozco hasta el día de hoy. Crecí con mi abuela. El temor y el sentimiento de desamparo me llevó desde los 12 años a involucrarme en las drogas. Así crecí en un mundo delictivo dentro de la nación, hasta que conocí al Señor. En medio de las drogas, en medio de la prostitución, en medio del delito y el tráfico dentro de mi país, jamás tuve un solo problema. Es como que no existía. Es como que tenía inmunidad. Me convierto al Señor y meses después, Dios pone en mí un don para hablarle a las multitudes. En el desarrollo del ministerio y en mi preparación teológica, empieza a despertarse un movimiento donde las masas en las diferentes organizaciones pedían que yo le ministrara. Comencé a tener influencia sobre mucha gente. Luego salí en el 1999 a ser pastor y comenzamos una obra prácticamente de cero en uno de los repartos más peligrosos de la ciudad de Santiago de Cuba. 3 meses después, lo que comenzó con 5 personas en una sala tenía más de 300 y tantas personas. Eso despertó el temor por el movimiento en el sistema político, para llamarle de una manera. Y comenzó una persecución salvaje, una persecución que hasta el día de hoy no ha cesado en nuestro ministerio. Una persecución que nos costó convertirnos en un objetivo militar. Ahora, lo que debía de padecer cuando era una persona adicta, lo estaba padeciendo por causa de la verdad y por causa de la justicia.
Mientras era una persona viciada, el comunismo no me tocó. Cuando me convertí en una persona influyente sobre las masas, me convertí en un objetivo militar. Lo primero que hizo el comunismo fue tratar de conquistarme, tratar de convertirme en un chivato, tratar de convertirme a través de ofertas y de economía y posición, convertirme en un instrumento del régimen. Al decirle que no, en el 2005 comenzó una persecución. Lo primero que hicieron fue regularme en el 2005 y estuve hasta el 2013 regulado en mi país por primera vez. En el 2007 mi familia fue lanzada a la calle, todos nuestros bienes fueron decomisados, la iglesia fue demolida, nuestra gente fue reprimida, el templo fue demolido por primera vez. Una persecución salvaje siguió por todos los años hasta el 2016, donde por segunda vez nuestra casa volvió a ser demolida, el templo fue demolido también y los bienes fueron robados una vez más por el comunismo. El comunismo, como bien decía el documental no persigue personas, persigue ideas. Cuando no comulgas con un régimen que realmente no es un gobierno, sino es una mafia criminal a la cual no podemos subestimar, de la cual cada uno de los que está sentado en esta sala, estoy completamente seguro que hemos sido víctimas de él, y por mucho que nosotros tengamos el valor de enfrentarla, hoy estamos siendo desterrados de nuestro país por causa de no pensar y de no comulgar con esa idea antihumana y una idea anti-Dios. En esa lucha nos pudimos dar cuenta que había un mensaje al cual el régimen le temía. Me preguntaba por qué estaba padeciendo tanto por predicar el evangelio. ¿Por qué no cuando era una persona viciada? Y es que el comunismo se asienta sobre la base criminal de la esclavitud moderna, se asienta sobre la pobreza para poder someter al ser humano. El mensaje del evangelio es el antídoto para la sociedad y el antídoto y el aliciente que necesita la sociedad cubana, porque es un mensaje que encierra libertad, es un mensaje que encierra esperanza y es el mensaje que necesita toda la sociedad en el mundo entero. Por ese mensaje el comunismo nos odia. Por esa manera de pensar el comunismo hasta hoy persigue la iglesia de Jesucristo. Y no tiene diferencia ninguna. Todo el que no comulgue, no importa su religión, con el sistema comunista se convierte en un objetivo militar. Hasta hoy, el clamor por la libertad ha costado sangre, ha costado libertad. Hoy nosotros estamos aquí, pero hay gente que no ha podido contar la historia. Hay personas que ahora mismo están siendo víctimas de este régimen criminal y que no están en esta sala y que quizás no puedan gozar de lo que hoy nosotros estamos aquí respirando un poco de libertad. América y el mundo en este momento está siendo amenazada. No se puede subestimar a un enemigo que muerde como el ratón, que no se siente, muerde y sopla. Regímenes que se han unido a él, que han venido siendo preparados y han venido caminando en las naciones, subestimados por democracia, que hoy son esclavas de esa misma dictadura, como Venezuela, que se dio golpe en el pecho diciendo, como yo conozco muchos venezolanos, nosotros no vamos a caer en lo que cayó Cuba. Ahí está esclavizada. Nicaragua está esclavizada. Colombia está a punto de ser esclavizada. América está siendo invadida por el comunismo y es risorio que América diga, aquí no va a pasar. Lo mismo dijeron aquellos y hoy son esclavos. El mundo está siendo amenazado por el comunismo. No se puede subestimar. Nosotros que estamos en América no estamos aquí precisamente para cruzarnos de brazos y olvidarnos de lo que está realmente pasando nuestra gente. Una lucha que no cuenta
con el apoyo, no cuenta con la ayuda de mucha democracia en el mundo. Esto es una batalla que le toca al cubano de adentro y de afuera. Es una lucha que nos toca a nosotros. Los de adentro gimen por libertad, claman por libertad. Cuba ha despertado, los tiros, las armas, los golpes, las prisiones y la pobreza y los apagones no han podido ni podrán callar la voz ni de la iglesia ni de la sociedad civil en Cuba. Y nosotros que estamos aquí tenemos que unir la fuerza, no para permitir solamente que América sea esclavizada, porque el diablo se quiere reír, el comunismo se quiere reír, enviando una batalla contra el imperio de la libertad, un ícono de la libertad en el mundo, América, y ellos están tratando de demostrar una fuerza, tratando de invadir acá. América está invadida de comunistas solapados que dentro de unos años, cuando tengan sus papeles, va a comenzar una guerra infernal en este país, se lo estoy alertando, y tenemos que levantar la voz y no podemos permitir que esos hijos del diablo lleguen a aprisionar a América. Tenemos que levantar la voz cuando de adentro de Cuba, para no solamente mantener a América libre, sino que Cuba sea libre de una vez y para siempre, y volver a nuestra nación y volver a sonreír como lo que siempre hemos sido, hermanos dignos y libres, que no debemos de ser esclavizados por ninguna dictadura. Hoy estoy aquí, yo sé lo que sufrí. Tengo una hija mía, aquí está la menor, Elisama, se quedó tartamuda del maltrato en el 2007 cuando fuimos quitados de nuestra casa y de nuestro templo. Mi hija Elisama, ahí está, gracias a Dios. Levanta la mano, Elisama. Ahí está, se quedó tartamuda por el maltrato. Mi hija Berenice ahí está también. Yo sé lo que sufrí. Mis hijas entraban conmigo en el carro y se orinaban cuando veían un policía, del terror de la represión que hemos sufrido por años. Hoy estamos aquí no por nuestra propia voluntad. Dios nos ha dado una palabra. La lucha todavía continúa, pero la voz del cubano tiene que levantarse. Que América y que el sistema no te trague realmente la pasión por tu nación y la pasión por la libertad. Escrito está: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es hora de levantar la voz y clamar por libertad junto con nuestros hermanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese testimonio y muchas gracias por lo que hacen por Cuba y su libertad. La libertad que merece todo el pueblo cubano. Y el que no se identifique o no se solidarice, pues no tiene corazón. ¿Alguna pregunta para los panelistas? Adelante, sí. Okay, I can speak up. Welcome. Mi nombre es Melaika, le doy muchas gracias al creador, primero que nada, por esta reunión. Le doy gracias al creador, por los panelistas, por el movimiento que el creador hace para que puedas hacer el documento que hiciste, para que se abran los ojos por una y por todas el mundo. Porque esto, como usted dijo, pastor, esto es una cosa global. Y si aquí en los Estados Unidos, nosotros pensamos que porque estamos en los Estados Unidos y somos invisibles, tengan cuidado con el espíritu de orgullo. Porque el espíritu de orgullo, antes que venga una caída, es el que fortalece. Pero yo declaro en el nombre de Yahshua HaMashiach que habrá un movimiento, un avivamiento en esta nación, en la nación de Cuba, en todas las naciones, porque tiene que venir, porque así lo dice la palabra también. Pero hermano, les voy a decir una cosa, la iglesia, por lo menos aquí, ¿okay? Por eso es que yo le doy gracias al Creador por ustedes. La iglesia de aquí, de los Estados Unidos, no se está moviendo. Y ya hay de aquel, porque este presidente que tenemos está pasando leyes y ya hay iglesias bautistas que están viniendo en contra de ellos aquí en los Estados Unidos. Y también estamos sufriendo una cosa donde poco a poco se está viendo Canadá en los Estados Unidos. Tenemos que
levantarnos. Nosotros no podemos ser iglesia de un espíritu de apatía donde no se hace nada. Muchas gracias. En el nombre de Yeshua Mashiach. Muchas gracias. Próxima pregunta. Sí, muchas gracias por esa pregunta. El señor Jason Poblete ha estado ayudándonos muchísimo, queremos agradecerle. KBF Media también van a estar contribuyendo a que el documental tenga un alcance mayor. Por ejemplo, la traducción al inglés que vimos acá es fundamental, salir además del mercado hispano y llegar también a otros espacios, pues han sido a través de la gentileza de estas dos organizaciones, de Jason y también de OAA, también el Instituto Patmos e Inspire Medica. Hay muchas personas a las cuales agradecer, pero por ahora la idea es que sea distribuida por estas plataformas. Hoy es un gran paso porque es el estreno y especialmente en la ciudad de Miami, donde hay tantas personas que están informadas e involucradas en el tema de la libertad de Cuba. Gracias por su pregunta. Y bueno, también quisiera agradecer a Camilo Lorete Mola y a toda la promoción que se hizo en Mega TV. Muchísimas gracias, primero, que ha sido también fundamental en toda la promoción de este documental, que, como dije al principio, es tan importante y es un testimonio importantísimo en lo que es la historia reciente de Cuba, con realidades y hechos. Próxima pregunta, adelante, señora. ¿Qué ha sufrido Cuba por el régimen? Bueno, una buena pregunta, gracias Ofelia. Desde el año 2016 fui expulsado de la agencia Prensa Latina, pero bueno, no quiero hacer como una cosa cronológica y detallada porque tampoco es el objeto del momento, pero te agradezco porque es un reflejo de lo que viven otros colegas que se han quedado en Cuba y que la están pasando muy mal por hacer periodismo independiente. Joaxis también hizo periodismo en Cuba, al pastor Alain Toledano lo conozco desde, no nos conocíamos en persona, pero cubría mucho las violaciones a derechos humanos sobre él y su familia. Amenazas de cárcel. Te enseñan el Código Penal, el anterior a este vigente que ha salido ahora, y por ejemplo para mercenarismo eran entre 7 y 15 años de privación de libertad. Éramos mercenarios, ¿no? Supuestamente, porque trabajamos al margen del Estado, porque decíamos aquello que al Estado no le gustaba, no quería que se supiera. Entre ellos, las violaciones a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia. A mi niño, que me iban a quitar la patria potestad. Yo siempre he dicho, la primera patria es la familia. Hay que proteger esa primera patria, porque solamente una sociedad con familias fuertes, criadas en compasión, pero también en fortaleza, son capaces de liberarse de un tirano, por ejemplo. Y a mí me amenazaron con eso, me amenazaron también, con la cárcel, ya decía, y estuve 2 años y medio preso dentro de mi propio país. Cada metro de costa era un barrote, bajo una restricción que ellos llaman regulación. Esto entre comillas, no está regulado en Cuba, es que el Estado no te deja salir de frontera nacional. Entonces, claramente eso afecta a tu vida profesional, afecta a tu vida también personal. Por motivos personales, a veces uno viaja también, por motivos profesionales, el alcance de tu voz. Pero bueno, le damos gracias a Dios porque ya estamos en tierra de libertad y creemos que, yo creo que los 8 años que estuve en Cuba haciendo periodismo independiente, también con esos 8 años pude contribuir a que se maximizaran voces que necesitaban ser escuchadas, como la de algunas personas que están, como las 2 personas que están en el panel y otras que están ahora en el público. Muchas gracias por tu pregunta. Ya tuve el honor de participar en Haciendo la Canción. Como joven por un grupo de adoración, y yo ahora que estoy pastora, ¿qué podemos hacer nosotros del exilio?
cristianos, para ayudar más, para apoyar más a nuestros hermanos de Cuba. ¿Qué ideas podemos generar juntos? ¿Qué podemos hacer para apoyar lo más que podamos? Proteger su vida, proteger su integridad física. No sé, existen algunas instituciones ya establecidas como esta, hacer para proteger a todas las personas religiosas. Antes de pasarle el micrófono, bueno, quiero agradecerte a Dayani. Dayani estuvo, como decimos en Cuba, a pie del cañón con el tema de la música original del documental. Ella fue una de las personas que participó allí y bueno, participó también en la composición. Estoy muy agradecido por tu vida, por lo que hiciste. Muchas gracias. Solamente antes de pasar el micrófono, Cuba está regida, no gobernada, regida por una organización criminal tipo socialista, que lleva 63 años coartando las libertades individuales de los cubanos, entre ellas la de los cristianos. Y cuando dices, bueno, ¿qué podemos hacer los cristianos con los que están dentro de Cuba? Te voy a comentar solamente, ahora seguro los pastores van a hablar también, pero los cristianos del mundo están haciendo muchas cosas también por los cristianos de Cuba, están enfocados, saben que ahí hay persecución para el pueblo de Cuba en sentido general, más allá de si creen o no, ¿sabes? Porque bueno, la libertad religiosa es también eso, el derecho a no creer, a ser agnóstico, se están haciendo muchas cosas, pero yo creo que la principal es dar visibilidad a quienes están adentro. Eso protege un poquito más a aquellos que, por ejemplo, deciden o sea, esas personas están más protegidas, aquellas que tienen visibilidad, que aquellas que deciden callar o que deciden, ¿sabes?, como replegarse de su accionar cívico a causa de presiones, a causa de, bueno, represión en sentido general. Bueno, el Instituto Patmos, por ejemplo, monitorea todas estas violaciones, está muy al tanto de todo lo que ocurre dentro de la isla con respecto a las violaciones de la libertad religiosa. Eso es algo que debemos hacer constantemente. Cualquier acontecimiento que ocurra, cualquier atentado contra algún pastor, contra algún líder, contra algún miembro, ya sea de una iglesia católica, evangélica o de cualquier otra religión, porque eso es otra cosa. Acá, por supuesto, nosotros somos evangélicos, pero no podemos olvidar que estamos defendiendo las libertades religiosas, que no solamente podemos pensar en nosotros, ¿verdad? No solamente podemos pensar en nuestra propia libertad, sino que tenemos que pensar en las libertades de los demás también, y que la libertad de creencia es precisamente eso, que la persona tenga el derecho de creer en lo que quiera creer o sencillamente no creer. Entonces, creo que ese monitoreo es muy importante, ser voz de aquellos que no tienen voz dentro de Cuba, de aquellos que de alguna manera pues necesitan, ¿verdad?, sacar fuera la denuncia, pues nosotros debemos estar constantemente al tanto de todo lo que sucede. Hemos logrado hacer varios informes, hemos logrado incluso llevar esos informes hasta instancias de la ONU, otras organizaciones internacionales, y eso por supuesto ha sido importante y le ha dado al régimen varias veces algunos golpes contundentes, ha sido bueno. Tampoco debemos olvidar que la religión es un pilar, eso no se debe olvidar, y que precisamente contra ese pilar el régimen castrista ha estado luchando durante 64 años, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Ha estado luchando contra ese pilar. Es un pilar que le incomoda, porque obviamente cuando una persona tiene fe, pues sencillamente se rige por su fe, se rige por su conciencia. Y cuidado, que luchar contra la conciencia de alguien es cosa seria. Entonces, por eso el régimen hace tanto hincapié desde el principio en mantener a la religión a raya. Y ojo, estoy hablando de religión en sentido general, no estoy hablando solamente de iglesias. Estoy hablando de todas las religiones, ¿verdad? Mantenerla a raya, y por eso es que le va con todo, por eso es que la penetra, por eso es que la vigila, la acosa, ¿verdad? Porque sabe que una persona que tiene fe, pues sencillamente es una persona que no se va a dejar dominar por ningún ser humano ni por ningún ideal humano, sino por lo que su conciencia le rige. Y eso es lo que hacemos, y creo que en eso debemos participar todos. Todos debemos participar, todos debemos estar atentos, ¿verdad?, a lo que sucede dentro de Cuba con respecto a la religión, a la violación,
de la libertad religiosa y alertar al mundo, porque el mundo muchas veces se deja engañar. Ellos dicen que ellos respetan la libertad de religión, pero eso no es verdad. Y entonces, documentar con casos concretos lo que está sucediendo dentro de Cuba es algo muy importante. Yo creo que debemos de partir desde el motivo de esta reunión. El documental que acaba de hacer Joe, yo creo que debe de ser parte, si queremos poner nuestro granito de arena, ser parte de todas las plataformas que tenemos y usamos nosotros. Yo creo que debe de compartirse en cada una de nuestras plataformas, enviárselo a cada uno de nuestros contactos para que la verdad pueda llegar a cada cubano. Si cada uno de nosotros compartimos el documental y comenzamos a enviárselo a cada cubano, yo creo que eso va a llegar muy lejos. El comunismo siempre ha tratado de silenciar todos sus crímenes. Yo creo que es la hora de sacar al descubierto todas las acciones criminales que está teniendo contra la sociedad civil en este momento. Entonces, cada uno de nuestros contactos usemos nuestras plataformas para que ningún crimen que ocurre dentro de Cuba quede impune, que podamos sacarlo a la luz, que podamos compartirlo y que la gente que está dentro, incluso yo conozco personas que están presas y que sus familiares no quieren hablar, porque a pesar de que están siendo reprimidos, el comunismo le ha hecho creer que si callan le va a ir bien a su familiar que está dentro, le dan falsas esperanzas y eso lo silencia. Al comunismo le conviene el silencio. Nosotros sabemos que el comunismo está en una fase donde tenemos que poner nuestro granito de arena para que se acabe de quebrar de una vez y para siempre. Se ha quitado la careta y su cara más criminal le está mostrando hoy en día. Mucha gente le ha tenido fe diciendo ellos no son capaces de hacer eso. Ellos son capaces de hacer cualquier cosa por tal de perpetuarse y mantenerse en el poder. Entonces, saquemos a la luz, el comunismo está tratando de burlarse de la inteligencia humana, llamando a lo bueno malo y a lo malo llamándolo bueno. Algo bien diabólico. Yo creo que toda esta verdad, como el documental que acaba de hacer nuestro hermano, es hora de que el pueblo cubano y el mundo lo conozca y que nosotros podamos sacarlo a la luz, como todo lo que nos podamos enterar que está pasando en Cuba, lo podamos compartir y levantar nuestra voz para que se conozca en el mundo. Bueno, a ver, tenemos dos últimas preguntas. Buena pregunta que me hicieron a mí también y yo prometí que iba a averiguar. Así es que por favor respondan. Sí. Sí, muchas gracias, Mauricio, por la pregunta. Desgraciadamente no lo hemos puesto todavía en YouTube, pero vamos a ver, hay que tener en cuenta de que hay personas que van a estar a cargo de la distribución, entonces, bueno, eso es algo que ya no solo me compete a mí, no puedo prometer, bueno, dentro de un mes va a estar o decirles algo que después no va a ocurrir, pero sí sé que en algún momento va a estar, probablemente en los próximos 6 meses, digamos. Ahora, por lo pronto, estamos creando una estrategia de distribución entre varias personas que han estado involucradas en la producción del documental para que llegue a la mayor cantidad de lugares posible, por decirlo de alguna manera. Lo que sí hay disponible es, por ejemplo, en el diario español El Debate, los primeros 10 minutos del documental. Hay otra web que también ha ofrecido 12 minutos del documental. O sea, se pueden ver algunos fragmentos y bueno, ustedes también hoy han podido ver algo que no está en ninguna de estas dos webs, de manera que se pueden hacer una idea por ahora de qué va, y, es decir, las personas que entrevista y cuáles son las aristas que trata. Así que por ahí van las cosas. No tengo una respuesta. Oye, para eso el director no tiene una respuesta. Pero no quiero comprometerme por ahora y después quedar mal, ¿no? Digamos. Última pregunta de Camilo. Adelante.
vamos a sacar todo ese confort. Bien, empiezo por la dama. El papel de la mujer. Bien, el papel de la mujer aquí en el exilio, de la mujer opositora, es increíble. La cara de caballero, de Tano Lema, que empuja más que un tren, de aquella señora con una mujer increíble, aquella apóstol que viene allá a la punta, que es una combatiente increíble. Sin embargo, los enemigos del régimen insisten en que hay machismo entre los evangelistas. Y que usted, por ejemplo, es un producto de su esposa, que usted ha alcanzado el reconocimiento, a medida que lo ha alcanzado, que la esposa es un factor combatiente. Esa es la primera cosa. La segunda, a la intolerancia. Los enemigos los están acusando usted de haber conseguido un cheque al portador, que por esta actitud que ha tenido, hoy garantiza que toda tu familia, tus hijas y todos los demás, en los Estados Unidos con posibilidad de registrarse legalmente. Que responder. Y en el tercer caso, usted, el gran director Jones, el director muy orgulloso, que está aquí también, dicen que al final usted pudo hacer su documental, al final usted pudo viajar, salir de Cuba, al final está aquí entre nosotros. Y eso demuestra que usted no es. Que responden a esas tres cosas. Me repito, estoy muy orgulloso por ejemplo. Bueno, yo pienso que el tema del machismo tiene mucho que ver con la mujer misma. Todo depende de cómo una misma se vea a sí misma, ¿no? Yo creo que lo que soy yo puedo hablar a título personal, el resto de las mujeres no me competen de alguna manera en este sentido. Yo creo que en lo personal yo estoy consciente de que todo lo que hago lo hago con la libertad de quien sabe lo que está haciendo. Yo elijo qué hacer, qué apoyar, qué no apoyar. A mí nadie me obliga, nadie me dirige. Y cada día me dirigen menos, déjame decirte. Creo que tengo una voz, estoy segura que tengo una voz, y esa voz es mía, es muy propia. Y para serte franca, he encontrado más machismo, y voy a hablar con toda franqueza, he encontrado más machismo en las iglesias evangélicas norteamericanas que en las iglesias evangélicas cubanas. En Cuba yo era una predicadora bautista, mujer bautista de la iglesia evangélica bautista de la Convención de Cuba Occidental. Acá no se me ha permitido hasta el día de hoy predicar por primera vez, pero hay una cosa que, como yo decía ahorita, se llama libertad de conciencia. Yo tengo la conciencia de decidir si es correcto o no seguir ese rumbo. Si yo no quisiera seguirlo, no lo seguía, porque esa es mi decisión. Estoy bien con las iglesias bautistas del sur, a pesar de que no puedo predicar como lo hacía en Cuba, porque no me molesta para nada no predicar y porque nadie hasta el momento me ha dicho que fuera de eso yo no puedo tener una voz. Mi voz es mía. Yo hablo en contra del castrismo, hablo en contra del comunismo, monitoreo el trabajo con los hermanos dentro de Cuba, opino porque es mi opinión, no es la opinión de mi esposo. Y voy a hablar también con mucha más franqueza. A veces me he molestado porque en las presentaciones siempre ponen la esposa del pastor Mario Félix, cuando realmente es mi voz. Yo me llamo Joaxin Marcheco Suárez, soy la esposa de Mario Félix, pero la voz de Mario Félix es la de él. Y déjame decirte que no coincidimos en un montón de cosas. En 1.000.000 de cosas no coincidimos. Y él es de una manera y yo soy de otra, y soy muy frontal, mucho más frontal que él. Pero ese es él y yo soy yo, y lo más importante de todo esto es que al final Mario Félix me respeta a mí como mujer, como esposa y como activista. Así que bueno, muchas gracias, espero haber respondido bien. Pero hemos sido testigos de eso. Desde muchacho nunca me he rendido, aprendí a meter cabeza y a salir adelante en la vida. Aprendí a negociar, aprendí a hacer relaciones, y eso me ha ayudado, y por eso hoy tenemos miles de discípulos dentro de la isla de Cuba y miles de amigos fuera de la isla de Cuba, porque he aprendido el valor de tener un amigo. Al salir de Cuba, a pesar de todo el desmantelamiento que tuvimos en la nación, logramos volver a tener una casa, logramos volver a restituir muchas de las cosas que el comunismo nos robó y nos demolió, y eso es lo que lo ha tenido a ellos un poco mal, porque Dios en su favor y en su gracia
en medio de la miseria nos ha hecho florecer y nos ha hecho prosperar. Todo lo dejamos en Cuba. No vendimos nada de lo que teníamos en Cuba y lo dejamos todo al servicio de la iglesia. Vinimos para acá y aquí hemos estado por días, mi familia y yo soy caminador, soy una persona que no me mantengo en un solo lugar, siempre estoy moviéndome. Y estar encerrado 24 horas del día en un apartamento prestado de un amigo, porque ni lo pago porque me lo prestaron acá, hasta unos meses que me dieron, porque no tengo un carro para poder salir todavía, no he podido comprar un carro todavía, no tengo los documentos necesarios para hacer, para adquirir un trabajo en este país, no tengo miedo, estoy con los pies en el piso y sé dónde vine y sé a lo que me voy a enfrentar y lo voy a lograr porque esto es un país de oportunidades, pero el cheque todavía no me ha llegado. Quiero saber quién es el que tiene el cheque o para mandarlo o para irlo a buscar porque todavía, a ver si me acabo de comprar el carro porque todavía no me lo han dado. La mentira del comunismo no debe de cambiar nuestra propia identidad. Así que sabemos quiénes somos y ninguna mentira ni ninguna falacia al comunismo para tratar de empañar la imagen de aquellos que le han hecho daño y que le han traído vergüenza no debe de irritarnos ni cambiar realmente lo que nosotros somos. Estamos en un país de oportunidades donde Dios nos ha traído, pero yo creo que cada uno de ustedes sabe a lo que se somete cuando viene a este país, sabe el sufrimiento y sabe lo que tiene que hacer para salir adelante. Y a eso no se le puede temer. Estamos aquí con el favor de Dios. El Dios que nos bendijo en el desierto en Cuba, nos va a bendecir en América y rogamos que por favor el que tiene el cheque que acabe de llegar. Bueno, el documental lo logramos hacer con mucha discreción, desgraciadamente en Cuba no hay libertad como para salir con una cámara, con todos los recursos que uno quisiera a la calle. La discreción y el tiempo, espaciando mucho las entrevistas, y yo creo que quizás la seguridad está un poco molesta porque no se llevó, vamos a decirlo, bueno, no se llevó el pase, ¿no? No se llevó el pase. El documental se pudo hacer gracias también a que amigos, o sea, gracias a la amistad que hay detrás del documental. O sea, cada una de las personas que salen en esos créditos son mis amigos que me prestaron su casa en Pogolotti para editar. Hay algunos por allá atrás que saben quiénes son. Hay otros amigos que están aquí y saben quiénes son. Otros que en el cerro me decían, ve y graba la entrevista aquí en mi casa. No, pero es un periodista, no importa, grabar aquí. No importa. Vamos a hacerlo con discreción, pero grabar aquí. O sea que la amistad es también, al igual que la familia, bueno, la amistad no es una institución propiamente, pero si la llamáramos institución y tratáramos de equipararla con la familia, es una amistad que ha sido, es una institución que ha sido pilar para que esto y muchas otras cosas en Cuba, lo sabemos, muchos otros proyectos salgan adelante. Y por otra parte, bueno, sobre lo de venir a los Estados Unidos, estuvimos con vigilancia policial, luego lo habíamos conversado, hasta el último segundo en Cuba, literalmente. El puente que conecta el avión de American Airlines con la terminal número 3, hasta ahí llegó el oficial de la seguridad del Estado que me atiende. Es como le dicen estos represores a seguirte los pasos, amenazarte y leerte el eufemismo, ¿no? Y leerte la cartilla. Los socialistas son muy buenos con los eufemismos, son muy cínicos, ¿no? Con los eufemismos. Periodo especial a la mayor crisis económica de Cuba, la coyuntura a una cosa que parece no tener fin, que no parece ser coyuntural. Son malabaristas con eufemismos. Los regulados, imagínate, tú estás preso en tu país, pero tú eres un regulado. Así que, como dice el pastor, no le creamos mucho a esos eufemismos. La verdad es que la familia, la amistad, la solidaridad de la gente, de verdad, es lo que hace mover muchos de estos proyectos. Le doy gracias a todos ellos, a todas esas personas. Muchas gracias. No tenemos tiempo. De verdad, para mí lo más difícil es decir eso. Con todos los años que llevo en televisión es lo más difícil. Cortar a alguien y decir, no tenemos tiempo, disculpa. Pero entonces, seguimos. Muchas gracias por esas palabras tan impactantes. Gracias.